Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Vamos a revisar también este caso que da de qué hablar y además considerado por una mayoría como una situación muy injusta para los tres directivos de DirecTV que ahora han sido privados de libertad. El Tribunal 21 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad en contra de los directivos de DirecTV, Héctor Rivero, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano. Señalan que los delitos adjudicados a los ciudadanos son delito de coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. El pasado 20 de mayo, la Sociedad Mercantil Galaxy Entertainment de Venezuela, conocida como DirecTV Venezuela, realizó la suspensión de la prestación de servicio de televisión por suscripción en el territorio venezolano, pero fue una decisión de la compañía internacional AT&T, y además una empresa internacional que tilda de inexplicable esta privativa de libertad para estos ex ejecutivos en Venezuela. Con el abogado de ellos hablaremos a continuación. Jesús Loreto es defensor de los directivos de DirecTV. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Gladys, por darnos la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia. Wow, uno se queda de verdad sorprendido porque además los delitos coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. Esto, si lo llegaran a considerar cierto, ¿cuántos años estaríamos hablando les tocaría a ellos supuestamente de prisión? Para responder tu pregunta, debo decir que son 12 años, pero no puedo dejar de mencionar que esta imputación es el producto de una cadena de errores y una cadena de equivocaciones y de falsas presunciones. Primero, ninguno de ellos formaba parte de la junta directiva, de manera que ninguno de ellos son o fueron jamás directivos de la compañía. Eran gerentes de la empresa y gerentes de tercer nivel, puesto que eran empleados subordinados a la junta directiva y a la presidencia ejecutiva. Esos cargos, el de presidente ejecutiva y el de los miembros de la junta directiva, nunca fueron ocupados por ellos. Paradójicamente, esas personas que fueron quienes los despidieron y quienes los removieron de sus cargos antes de que se interrumpiera la señal de DirecTV en Venezuela, no han sido citados, imputados, no son tampoco no son objeto de una orden de captura. Por ello es que se puede decir que se trata de una verdadera injusticia y por eso yo me permito decir que se trata de una cadena de falsas presunciones, de errores y de equivocaciones. Para entender algo, ¿sí? ¿Estas personas? No, porque es que para entender la dinámica, despedidas por esta directiva que no ha sido citada. Pero entonces son como una especie de chivos expiatorios. Yo no sé si son chivos expiatorios, yo creo que existe una rara interpretación y una falta de cuidado respecto de los hechos. Yo creo que alguien presume que estas personas sabían o tenían que saber lo que estaba por suceder y que por lo tanto ellos tendrían responsabilidad por lo ocurrido o al menos por no haberlo evitado. Y yo quiero insistir en esto, yo quiero insistir en que cuando uno escucha las palabras del presidente Nicolás Maduro y del fiscal Tarek William Saab, queda claro que ellos están absolutamente conscientes que lo ocurrido es producto de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que impiden a compañías norteamericanas establecer relaciones con personas enumeradas en una lista. En esa lista está, lamentándolo mucho, PDVSA y está Globovisión. Esa situación forzó a los miembros de la directiva de Galaxy Entertainment en Venezuela, empleados de AT&T, a ellos tomar una decisión que no le consultaron a estos tres gerentes, que tampoco les informaron a estos tres gerentes y que además afectó como al resto de los 597 empleados de DirecTV quienes perdieron su trabajo. Es decir, estas personas, al igual que como yo o como tú que somos suscriptores de DirecTV, estas personas se vieron afectadas incluso más que el resto de Venezuela, porque estas personas, además de no tener acceso a televisión por suscripción, también perdieron sus empleos. Entonces, estas personas ni conocían lo ocurrido, ni les consultaron lo ocurrido, no podían participar
en la decisión, no participaron y tampoco pudieron impedirlo. Toma en cuenta que las características del servicio de televisión satelital dan cuenta de algo, te pido que imagines un haz de luz, un rayo de luz que se emite a través de equipos muy sofisticados, pero que está su lugar de emisión a kilómetros de distancia en la ciudad del Segundo, en California. Esa emisión es un rayo de luz que para llegar a Venezuela requiere un espejo y que luego de hacer contacto en el espejo puede ser reflejada en Venezuela. Pues bien, tanto el lugar donde se emite ese rayo de luz como el lugar donde impacta y refleja hacia Venezuela son operados y manejados fuera de Venezuela por AT&T. Estas tres personas no tenían control, ni tienen control sobre el lugar donde se emite o el lugar donde se refleja la señal, ni el satélite, ni el centro de transmisiones. Por lo tanto, no podían impedir lo que ocurrió, tampoco podían ocasionar lo que sucedió. Por el contrario. ¿Podía la directiva, y ya para terminar, podría la directiva de la empresa haber frenado eso? Porque así como lo explica, obviamente, y siempre se ha entendido, AT&T tiene el control y la decisión es de AT&T, esta empresa internacional foránea. Entonces, al final también, para cualquiera de esa empresa sería injusto una medida contra ellos porque es una decisión superior. Así es, pero suponte tú que hubiesen tenido facultades que no tenían, y no solamente no las tenían, es que las que tenían, que no se referían a la operación, les fueron revocadas días antes de que se interrumpió la señal. Ellos fueron despedidos y removidos de su cargo con antelación. Pero suponte tú que no fuera este el caso y que hubiesen tenido alguna participación o conocimiento. Se trata de 3 personas subordinadas a un grupo de 7 en total, de manera que no tenían ninguna capacidad material o jurídica de impedir lo que ocurriera. Por lo tanto, yo tengo que insistir que se está interpretando erradamente una cantidad de hechos muy obvios y que yo probablemente puedo coincidir con el reclamo, la irritación del resto de los venezolanos o de las autoridades venezolanas, de CONATEL o del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, lo cierto es que todos coincidimos en que lo ocurrido no es responsabilidad de estas 3 personas y ocurrió a pesar de estas 3 personas. Y estas 3 personas están hoy en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el helicoide, privados de libertad y por unos delitos insólitos como coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. Se trata de Carlos José Villamizar, a quien conozco, por cierto, desde mi infancia, Rodolfo Carrano, a Héctor Rivero, también lo conozco por el medio, por todos los, las relaciones que ha habido también con la empresa. Es una cosa insólita, injusta, y esperamos que pronto pueda haber una libertad plena para estas 3 personas. Jesús Loreto, abogado defensor de los directivos de DirecTV, es el que ha estado explicando el caso. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, Gladys, enormemente agradecido.